Una de cada 4 mujeres sufre una forma de violencia de pareja íntima, pero no están solas. 63% de latinas han sufrido múltiples actos de victimización, pero no están solas. Muchas latinas se sienten atrapadas en una relación abusiva por la barrera del idioma o por miedo a la deportación. Si tú también te sientes así, no estás sola. En el estado de Kentucky hay organizaciones que pueden ayudarte. Nosotros estamos aquí para poder brindarte información importante sobre la violencia de pareja íntima y para ayudarte a encontrar el apoyo que necesitas para cambiar tu situación. En este video hablaremos sobre 4 preguntas claves. ¿Qué es la violencia de pareja íntima? ¿Cuáles son algunas medidas inmediatas que puedo tomar para protegerme y proteger a mis hijos? ¿A quién puedo acudir para tener apoyo? ¿Qué puedo esperar de ellos? Un malentendido común sobre la violencia de pareja íntima, también llamado violencia doméstica, es que consiste exclusivamente en actos de abuso físico, cuando, de verdad, la violencia de pareja íntima incluye varias formas de victimización y es definida como un patrón de conducta coactiva y controlante, que puede incluir abuso físico, sexual, emocional, psicológico y financiero. El abuso físico es la forma más reconocida de violencia de pareja íntima, pero este puede o no ser parte de una relación abusiva. Si el abuso físico está presente en las etapas tempranas de la relación, usualmente empeora con el tiempo. Si en la relación no hay abuso físico, es posible que empiece a ocurrir cuando la víctima está embarazada o pensando en dejar la relación. El momento más peligroso para una sobreviviente es al dejar la relación. Puede que aún no estés lista para marcharte, pero nosotros te apoyaremos sin importar. Nosotros estamos aquí para apoyarte a ti y tus decisiones y para trabajar en proveer protección para ti. El abuso físico puede incluir golpear, pegar, dar puñetazos, patear, abofetear, estrangular, asfixiar, usar o amenazar con usar armas, empujar, interrumpir el sueño, lanzar objetos, destruir propiedad, lastimar o matar mascotas y negar atención médica. Algunas de las formas de abuso sexual son comunes en las relaciones abusivas, aunque usualmente no se habla mucho de ello. Puede ser sutil o evidente. Las víctimas frecuentemente se sientan avergonzadas y humilladas. El abuso sexual puede incluir forzarte físicamente a tener sexo, intimidarte para que tengas sexo, forzarte a tener sexo con otras personas, forzarte a participar en actos sexuales degradantes, burlarse de ti o hacerte daño durante el acto sexual y privarte de anticonceptivos o medios de protección contra enfermedades de transmisión sexual. El abuso emocional sucede de alguna de las formas en todas las relaciones abusivas. Es una táctica eficaz que usan los agresores para obtener el poder y el control y puede causar mucho daño a la autoestima de la víctima. A menudo, el abuso emocional hace sentir a las víctimas que son culpables del abuso que sufren. Les hace dudar de su propia cordura o les hace sentir despreciables y desesperadas. El abuso emocional puede incluir inferiorizarte o criticarte, insultarte, hacerte creer que estás loca, sentirse superior a ti, minimizar el abuso o culparte por su conducta, amenazarte y mantenerte con miedo, aislarte de tu familia y amigos, celarte extremadamente, acusarte de infidelidad y vigilar a dónde vas y con quién hablas. El abuso financiero es una táctica poderosa que obliga a las víctimas a quedarse en una relación con su pareja.
Muchas víctimas de abuso describen esto como una de las razones que hizo el abandonar la relación aún más difícil. Algunas formas de abuso financiero pueden incluir darte mensualidad, no permitirte tener tu propio dinero, esconder propiedades de la familia, contraer muchas deudas, interferir con tu trabajo, negarte el acceso a tener un empleo y arruinar tu crédito. Es importante enfatizar que mientras la mayoría de las víctimas son mujeres, no son las únicas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reporta que 1 en cada 9 hombres experimenta violencia de pareja íntima. Sin embargo, es posible que esta cifra sea baja, ya que muchos hombres no reportan el abuso por miedo a la estigmatización. Si estás en una relación abusiva, la consideración más importante en este momento es tu seguridad y la de tus hijos en el hogar, porque nunca se puede garantizar la seguridad. Por eso te brindamos unas ideas y estrategias que te pueden ayudar a reducir el riesgo de daño. No siempre puedes evitar incidentes violentos. Para poder disminuir el riesgo de daños, puedes usar una variedad de estrategias. Identifica áreas en tu casa que no te exponen a tanto peligro. Evita la cocina, el baño o el garaje. Estos son lugares en los cuales puede haber objetos que pueden ser usados como armas o no hay formas para escapar. Planea y practica un plan de emergencia para escapar cuando sientas que estás en peligro. Puedes tener tu cartera y las llaves del carro listas para irte. Ten en mente a qué lugar puedes ir. Si es posible, ten en todo momento un teléfono contigo para que puedas pedir ayuda. Habla con tus amigos de confianza y vecinos para hacerles saber sobre tu situación. Ellos podrían ayudarte. Enséñale a tus hijos algunas de las estrategias para estar a salvo, como llamar al 911 o escapar de la casa de forma segura. Enséñales que, aunque ellos te quieren proteger, nunca deben intervenir. Al marcharte, debes tener un plan meticuloso para que puedas disminuir el riesgo. Los abusadores usualmente atacan de nuevo cuando creen que estás planeando dejar la relación. Puedes pedir un policía como escolta o de apoyo al momento de marcharte. Mantén copias extras de documentos importantes tales como documentos de identificación, documentación legal, documentos de inmigración, números de emergencia y dinero en caso que huyas de prisa. Abre una cuenta de ahorros para aumentar tu independencia o puedes pedirle a alguien en quien confías que guarde tu dinero. También puedes obtener un ITIN, un número de identificación personal de contribuyente para que puedas abrir una cuenta en el banco. Deja ropa y dinero extra con alguien de confianza. Practica tu plan de escape. Si es apropiado, practícalo con tus hijos. Tu plan de seguridad debe incluir formas para continuar el manejo del riesgo de peligro después de dejar a una pareja agresiva. Estas son algunas de las precauciones de seguridad por considerar. Cambia la cerradura y de número de teléfono. Instala un sistema de seguridad. Instala un sistema de seguridad con sensor de movimiento. Cambia tu ruta y rutina diaria. Avisa a las autoridades de la escuela sobre tu situación. Avisa a tus vecinos y pídeles que llamen a la policía en caso que tú te encuentres en peligro. Muchos sobrevivientes se ven beneficiados al obtener una orden de protección, pero a veces los perpetradores de violencia doméstica no respetan completamente la orden de protección. Si tienes una orden de protección,
Mantén una copia contigo en todo momento. Si tu pareja destruye tu orden de protección, puedes conseguir otra copia en la oficina del secretario de la corte. Informa a tus amigos más cercanos, jefe, compañeros de trabajo, rabino, ministro, etc., que tienes una orden de protección activa. Llama a la policía si tu pareja viola la orden de protección. Si tienes que llamar a la policía, hazles saber que tienes una orden de protección, incluso si no tienes una copia física de la orden de protección contigo. Los policías pueden tener acceso a esta información a través del sistema estatal de la policía. Si el agresor viola tu orden de protección, también puedes ir a la corte y regresar ante el juez que emitió la orden de protección para hacerle saber que la orden ha sido violada. Ellos pueden traer a los agresores de nuevo a la corte, declararlos culpables y posiblemente encarcelarlos. Si tú eres un inmigrante sin documentación, puedes hablar con un abogado y pensar en todos los posibles efectos negativos si decides buscar ayuda de la policía, fiscales u otras cortes. Conoce tus opciones y tus derechos antes de decidir cuáles opciones son las mejores para ti y tus hijos. Tú decides si quieres compartir esta información con otros, al igual que cuando la quieres compartir. Puedes informarles que tu pareja ha sido violenta y que aún te encuentras en riesgo. Amigos, familiares y compañeros de trabajo pueden ayudarte a protegerte. Tú debes ser cuidadosa al considerar qué personas permites fortalecer tu seguridad. Informa a tu jefe o supervisor de seguridad en tu trabajo. Usa tiendas diferentes y frecuenta diferentes puntos sociales. Muchas personas usan alcohol o drogas que alteran el estado de ánimo. Algunas de estas pueden no ser legales. El uso de drogas ilícitas puede ocasionar riesgos adicionales al sobreviviente. Puede afectar tu relación con tus hijos y puede ocasionar desventajas para poder tomar acciones legales en contra de tu pareja. El consumo de alcohol y drogas puede contribuir a la violencia. También puede ser útil hablar con tu abogado en caso de que uses drogas o alcohol y te gustaría aprender sobre más opciones para tratamiento. El tratamiento está disponible y estamos felices de hablar contigo sobre esto y discutir opciones. La experiencia de haber sido agredidos o verbalmente denigrados por la pareja es emocionalmente agotador. El proceso para construir una nueva vida necesita de mucho coraje, increíble energía y mucho apoyo. Cuenta con nosotros para caminar a tu lado mientras reconstruyes tu vida. Para conservar tu energía emocional, recursos y para evitar momentos emocionales difíciles, tú puedes hacer lo siguiente. Ten un sistema de apoyo que incluya amigos y familiares. Usa declaraciones como yo puedo contigo misma y ten presente que puedes ser firme con otras personas y pedir lo que necesitas. Lee sobre temas que pueden ayudarte a sentirte mejor y más fuerte. Llama a la línea de crisis para apoyo. Llama a un amigo cercano para apoyo. Asiste a talleres y grupos de apoyo de los programas de violencia doméstica para poder obtener apoyo y fortalecer relaciones. Pregúntale a tu abogado sobre grupos de apoyo y asistencia de lenguaje para estos grupos. Nosotros estamos felices de asegurarnos que tú tienes todo lo que necesitas. Estamos aquí para apoyarte. Si decides irte, debes llevarte ciertos objetos. Además de esto, también puedes darle a un amigo una copia extra de los documentos y ropa en caso que tengas que huir de forma apresurada. Tu identificación personal, tu certificado de nacimiento, récord escolar y de vacunas, chequera y tarjeta de débito, llave de casa, carro y oficina, medicinas,
identificación de prestaciones sociales, permiso de trabajo, tarjetas de residencia, certificado de nacimiento de los hijos, identificaciones de seguro social, dinero, tarjeta de crédito o débito, licencia de conducir y registro, y copia de la orden de protección. En el caso que tengas una emergencia, llama inmediatamente a la policía local o al 911. Si deseas recibir más apoyo, llama a la línea directa nacional de violencia doméstica al 1-800-799-7233. Además, hay 15 programas regionales de violencia doméstica en Kentucky. A continuación, se presenta la ubicación y la información de contacto de los 15 refugios en todo el estado. Pausa el video cuando veas el nombre del condado en el que vives para poder obtener la información sobre el refugio de tu región. Además de proveer refugio, comida y ropa para los sobrevivientes y sus hijos, estos programas ofrecen una variedad de servicios tanto para los residentes y los no residentes. Estos servicios están a tu disposición sin importar si te encuentras en una relación abusiva o lo has estado dentro del periodo de un año. No tienes que abandonar a tu pareja ni vivir en un refugio con nosotros para que puedas recibir nuestros servicios. Aunque los servicios pueden variar dependiendo de la ubicación, generalmente incluyen acompañar a sobrevivientes a la corte, ayudar a entender sus opciones legales y conectarlos con recursos legales, ofrecer terapia individual, grupos de apoyo y servicios de apoyo a menores, servicios de tratamiento de uso de sustancias, ayuda para adquirir un trabajo y alojamiento, referencia a otros servicios de la comunidad, programas infantiles, servicios para ayuda financiera y empoderamiento, por ejemplo, micropréstamos, programas de ahorros y asistencia para comprar un carro. Tú eres muy importante para nosotros. Esto significa que nosotros y las otras organizaciones en la comunidad estamos dedicados a proveer el acceso significativo a nuestros servicios, independientemente de estado de inmigración, competencia lingüística, sea el manejo del idioma inglés, edad, género, orientación sexual, estatus socioeconómico, veteranos, raza, condiciones de salud, diagnóstico de salud mental, estado de adicción, discapacidad, religión real o percibida, si vives o no con tu pareja. Cuando estés aquí, puedes esperar encontrar un equipo de trabajadores que están aquí para ayudarte a ti y a tus hijos si tienes alguno. Nosotros entendemos que tú eres un individuo único, con necesidades únicas, y te ayudaremos en todo lo que podamos. Ofrecemos abogados que te brindan apoyo en las audiencias ante el juez, en el hospital o al presentar un informe a la policía. También podemos ayudarte a obtener órdenes de protección. Para las mujeres que no hablan inglés, puedes esperar encontrar los mismos servicios que las personas que hablan inglés. La línea directa tiene una opción en español, por lo que puedes recibir asistencia por teléfono. Los documentos se proporcionan en español y tienes acceso a un intérprete por teléfono o por videochat. La interpretación también puede ser cara a cara para futuras reuniones en una organización, como durante sesión de terapia. Si no tienes documentos de ciudadanía, es probable que tu pareja esté al tanto de tu estado y pueda usarlo o haya usado esto como una forma de mantener el poder y el control sobre ti. Sin importar tu estado migratorio, recibirás nuestro apoyo. No compartimos tu información
con nadie sin tu autorización y tu información está protegida por la ley. No necesitas brindar información sobre tu estatus migratorio o número de seguro social para poder recibir nuestra ayuda. Además, podemos referirte con un abogado de inmigración para que pueda evaluar tu caso y determinar si cumples con los requisitos para recibir asistencia legal de inmigración. Muchas personas se sienten desesperanzadas, atrapadas en una relación abusiva, aisladas de quienes las aman como merecen ser amadas. Si tú eres una de ellas, estamos aquí para ayudarte. No estás sola.